Ok, empezamos la semana pasada una introducción, vimos un poquito acerca de bibliología, que es la parte de la teología que estudia las escrituras. Y que vamos a ver, repasar, la palabra Biblia viene del vocablo biblión, que básicamente significa libro, y que está formada por dos grandes partes. ¿Se acuerdan las dos grandes partes de la Biblia? El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y empezamos a ver la estructura general del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento tiene 5 partes, que es primero el Pentateuco, que son los 5 libros primeros, o la ley como a veces le llaman, los libros históricos, los libros poéticos, los profetas mayores, y les expliqué por qué consideramos 5 libros ahí, aunque no son 5 profetas mayores, y luego los profetas menores, y también vimos un poquito qué significa la palabra profecía, ¿se acuerdan? Cuando decimos profeta, entonces hablamos de alguien que fluye, alguien que está sacando, no necesariamente alguien que está vaticinando, pero alguien que está fluyendo. Eso es un profeta, y la división de mayor-menor por causa del tamaño de su obra, no de que sean unos más importantes que otros, ¿verdad? ¿Se acuerdan de eso? Vamos bien. Ok. Uh, Ahora vamos a ver la estructura del Nuevo Testamento, la otra parte de la Biblia. ¿Se acuerdan cuántos libros hay en el Antiguo Testamento? Antiguo, 39. Así es que ¿cuántos hay en el Nuevo? 27. 3 por 9, 27. Y eso nos da el total, que son 66 libros. Vamos a ver el Nuevo Testamento, cómo está estructurado. El Nuevo Testamento tiene 27 libros y comienza con la sección de evangelios, que son 4, o los 4 evangelios. ¿Alguien sabe qué significa la palabra evangelio? Buenas noticias. Literalmente evangelio significa buenas noticias. Esa palabra, que alguien gritara evangelio, significaba que estaba diciendo: tengo una buena noticia que dar, nada más, ¿verdad? Por ejemplo, te sacaste la lotería, entonces dices: evangelio, evangelio, evangelio. Es que me vas a predicar. No, 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 tengo una buena noticia, ¿verdad? Aprobé mi materia de matemáticas, evangelio, evangelio. ¿Por qué? Pues es una buena noticia. Entonces, los evangelios es las buenas noticias que nos cuenta Mateo, las buenas noticias que nos cuenta Marcos, Lucas, las buenas noticias que nos cuenta Juan, los 4 evangelios. Después tenemos el libro histórico, el único libro histórico del Nuevo Testamento, que se llama los Hechos de los Apóstoles, o algunos dicen los Hechos del Espíritu Santo, los Hechos de la Iglesia. Es historia, básicamente historia. Y luego viene la sección de las cartas de Pablo, las cartas que escribió San Pablo y que se contabilizan como 13. ¿Alguien se las sabrá? La carta a los Romanos, la primera carta que escribió a los Corintios, la segunda carta que escribió a los Corintios, la carta que escribió a los Gálatas, a los Efesios, la carta a los Filipenses, la carta a los Colosenses, la primera carta que escribió a los Tesalonicenses, y luego la segunda carta que escribió a los Tesalonicenses, y luego vienen las cartas de Pablo que escribe a personas, que es la primera carta a Timoteo, la segunda carta a Timoteo, la carta a Tito y la carta a Filemón, ¿verdad? Esas son las 13. Luego viene una carta que su autoría siempre se va a debatir, que es la carta a los hebreos. Unos estudiosos van a decir que es de Pablo, otros estudiosos dicen que no creen que sea de Pablo, o una parte sí, una parte no. Entonces, contamos aquí 13 cartas, las cuales están confirmadas que escribió Pablo. Son las cartas de Pablo. Ya les expliqué un poquito de la estructura de estas cartas, ¿verdad? Les dije que en cuanto a las cartas de Pablo, unas se llaman las cartas generales, es decir, que van dirigidas a un grupo, a iglesias, y luego vienen las cartas personales, que van dirigidas a un destinatario en especial, pero que gracias a Dios
quedaron registradas, ¿verdad? Qué bueno que Timoteo no dijo, pues esta carta es mía y nadie más que la lea, ¿verdad? Y qué les importa lo que me está diciendo a mí Pablo, ¿verdad? Es un asunto personal. O Tito, o Filemón, gracias a Dios que Filemón no dijo, pues qué les interesa mi vida privada y con quién estoy casado y qué hice con Onésimo, ¿verdad? Y gracias a Dios que se preservaron y son parte de la escritura. Entonces son las cartas generales y personales, ¿verdad? Como ustedes saben, ahorita que repasábamos estas cartas de Pablo, pues están acomodadas en generales y en personales y tenemos, como dijimos, la de Romanos y luego tenemos Primera Corintios, etcétera, ¿verdad? La pregunta es, ¿por qué están acomodadas así? ¿Por qué está primero Romanos y luego Primera y Segunda Corintios y luego Gálatas y luego Efesios? ¿Por qué no primero, no sé, Colosenses y luego Efesios y luego Primera Corintios y luego Romanos? De hecho, si las escribiéramos, si las acomodáramos en el orden en el que fueron escritas cronológicamente, Romanos no es la primera carta que Pablo escribió. ¿Alguien sabe cuál fue la primera que escribió? No, la primera carta a los tesalonicenses. Esa es la primerita que escribió Pablo. ¿Por qué no es la primera del Nuevo Testamento? A ver, pregunta. ¿Alguien tiene una idea? A ver allá, Edna. ¿Le pasan el micro, por favor, a Edna para que todos escuchen su participación? Si alguien tiene otra idea, por ahí levanta su manita para que le vaya llegando el micrófono. Sí, Edna. Bueno, cuando leímos Romanos viene la explicación de la redención completita, ¿no? Del Ajá. Evangelio. Ok. Es un contenido muy Muy importante. profundo, sí. Sí. Y habla también de lo que somos nosotros. Nos confirma nuestra condición de hijos conforme al Espíritu, ¿no? Entonces Ajá. habla de todo el plan de salvación y habla de para quiénes fueron, ¿no? Ok. Que es la iglesia, de los gentiles y bueno, y habla del pueblo judío. Entonces no sé si sea por eso que es primero no sé si sea la razón, pero a mí me parece lógico porque viene el mensaje claro y profundo de la salvación. De acuerdo. Gracias. No es la respuesta de la razón de que esté ahí, pero sí es una buena respuesta. Es decir, si quisiéramos que un lector entendiera el mensaje, leer Romanos, ahí está como la esencia, como la médula. Aquí entiende qué es el pecado, aquí entiende qué es la salvación, si es que lo puedes entender, porque Romanos, como ya se dieron cuenta, no es un taco de suadero que se lo come uno en 3 mordidas, ¿verdad? Pero aquí está la esencia y de aquí partimos para enseñar lo demás. Eso tiene mucho sentido y es correcto, pero no es la razón por la que primero se pone Romanos. Lalo, tienes una hipótesis. Sí, pues yo pienso que por el contenido doctrinal las van acomodando y primero fueron Romanos, Corintios y así, y por el Ajá. contenido doctrinal que tiene cada El una de ellas. contenido doctrinal. Algo como complementando a Edna, aquí está la esencia y luego su contenido doctrinal. Bien, pero están lejos de la respuesta. Fer, a ver el micro para Fer. O sea, quiero decir, lejos no de que estén mal, sino vamos a tener que pensar un poquito más para llegar a la respuesta de por qué está ahí. Porque, por ejemplo, Génesis, bueno, es que así comenzó la historia, ¿verdad? Y el Pentateuco. Pero, a ver, Fer. Sí, Fercho. Yo pienso que a lo mejor es algo más por el lado de la impresión, por el lado en el que cuando hicieron la primera impresión de la Biblia, ese fue el acomodo que le pusieron y ese fue con el que se fue difundiendo la palabra. Ok. Cuando se imprime la primera Biblia, que la imprime, ¿quién? Juan Gutenberg, un alemán muy abusado. Cuando él le imprime esa Biblia, él ya imprime lo que se conservaba, los pergaminos, los rollos, todo eso. A él ya se los dan y él ya nada más hace la impresión. Él no determina el orden, él lo hace como tradicionalmente la iglesia los ha conservado. Ok, les voy a dar una pista. ¿Ustedes conocen las hojas de papel bond de esta forma? ¿Sí? Yo tengo una pregunta. ¿Por qué de esta forma rectangular y por qué no cuadradas? ¿Por qué?
Digo, hubiera sido igual, cuadradas, pero todas las hojas básicamente son rectangulares. ¿Por qué? ¿Salen más baratas? No. Por la costumbre, como escribimos, no. ¿Saben cuál es la respuesta? Mucho más sencilla. Porque una hoja cuadrada es aburrida. Aburrida. Hojas cuadradas aburridas. En cambio, una hoja rectangular es menos aburrida que una hoja cuadrada. O sea, es más sencillo de lo que uno está pensando, ¿no? Que sí, porque no sé qué, y que... No, es porque es aburrido. Es la misma razón que si tú ves un jardín y te diseñan el jardín y van a hacer un caminito en el jardín, ¿cómo lo hacen? ¿Lo hacen recto o lo hacen curvito? Lo hacen curvito. ¿Y por qué lo hacen curvito? Se ve más bonito. Sería aburrido caminar en un jardín, ¿verdad? Sí, o sea, me llevé el pensamiento a algo más sencillo. ¿Por qué las hojas son rectangulares? Porque si fueran cuadradas serían aburridas. ¿Por qué las sendas en los jardines no son rectas? Porque sería aburrido. Algo muy sencillo, muy práctico. ¿Por qué habrán acomodado así las cartas? A ver, Mariela, pásenle el micrófono, Mariela. Ya empecé a ver, ya están pensando más, ¿verdad? Es que esta hora, después de tantas enseñanzas, necesito que aceiten las neuronas. A ver, Mariela, ¿qué se te ocurre? Porque eran más largos al inicio Ajá. y los más cortos al final, para que no fueran aburridos. Bueno, no aburridos, pero a ver, Jonathan, por ahí va la cosa. La Biblia nunca ha sido aburrida. Son aburridos los que la leen. Jonathan y ahorita Audomaro. Ajá, pues, a ver, Jonathan y ahorita hago un comentario. ¿Qué pasó? Bueno, yo creo que a lo mejor, ya como se está viendo, lo hacían con el fin de que uno se enganchara a leer algo y quisiera saber más, pero a lo siguiente no te daba la respuesta, sino más adelante. Ok. O sea, era como que Como tener, escudriñar uno más y se volvía más interesante, pues. como que al leer algo tuvieras interés. Ok, aquí el micrófono para Audomaro. Y ahorita ya la respuesta ya casi salió, más bien ya salió, pero vamos a explicar por qué. Sí, Audomaro. Podría ser porque era necesario cimentar la fe de dónde provenía, o sea, la salvación realmente, Ajá. en cuanto a la división del pueblo judío y de los gentiles, Ok. que es donde se habla este libro. ¿De dónde viene la salvación? Es de los judíos, y hace la aclaración Pablo acerca de que era necesario que los gentiles no nos exaltáramos porque estábamos incrustados en la vida verdadera. Ajá. Ok, gracias. Un poco lo que Edna hablaba de los fundamentos. La razón es básicamente como cuando tú acomodas un librero y tienes libros y eres de esas personas estructuradas, no todos son así, y no quiere decir que sean mejores que otros, pero eres de esas personas estructuradas que pones primero los libros más grandes y luego vas acomodando los libros más chicos. La mayoría de las personas pensamos así. Hay algunos obsesivos compulsivos, rebeldes al sistema, con déficit de atención y otros conflictos que tiene que quedar así como chipote, ¿verdad? Pero la mayoría de las personas, tú llegas y ves una repisa con libros que están así desacomodados y ¿qué sientes por dentro? Dices, no, vamos a acomodarlos por tamaño, ¿verdad? Bueno, esa es la razón por la que acomodaron así las cartas de Pablo. Dijeron, todas son de Pablo. Y claro, hay unas con un contenido romanos que es esencial y otras que quizás son más sencillas. Todas es la palabra de Dios, pero a lo mejor lo que dice Colosenses, Filipenses, no está tan fuerte como Romanos. Pero ¿cómo le hacemos? ¿Cómo los acomodamos? Por tamaño. Punto. Por tamaño. Aclaro, los capítulos y los versículos no fueron asignados por Pablo o por los autores. O sea, ellos no escribían la carta y ponían capítulo 1 y terminaban luego capítulo 2. Ellos escribían una carta como, vamos a decir, como si tú mandas un correo electrónico largo, un email largo,
pues escribes todo lo que tienes que escribir y no dices luego, pues a ver, aquí un capítulo y luego otro capítulo, simplemente lo mandas, ¿no? Pero vamos a pensar que ese email tan largo, alguien dice, oye, es que tan largo como que te pierdes, vamos a subdividirlo, y entonces hubo alguien que subdividió en capítulos las cartas o los libros de la Biblia, y años después alguien subdividió a su vez en versículos, y es como ya nos llegó. Nosotros ahora decimos tiene tantos capítulos, pero si habláramos del tamaño de la obra, así es como los acomodaron. Así es que tenemos, esa es la razón por la que está primero Romanos, y luego Corintios, y segunda Corintios, y Gálatas, Efesios, Filipenses, Colosenses, y así nos vamos hasta llegar a las cartas personales, las cuales están acomodadas bajo el mismo método. ¿Ok? La carta a Timoteo es más larga que la carta a Tito o que la carta a Filemón. Entonces por eso están acomodadas. Sí, Filemón es casi un post-it, ¿verdad? Como que le escribió Pablo, se lo pegó en la frente a Onésimo y le dijo, llega y asegúrate de que primero lea la carta y luego te ejecute. Porque si conocen la historia de Filemón, es básicamente un esclavo que regresa con el amo del que había huido, lo cual normalmente si tú recuperabas un esclavo que se te había ido, tenías toda la libertad de matarlo o de marcarlo con un hierro caliente para que supieran todos que era que le daba por irse al monte, ¿verdad? Y que si no le amarrabas la patita se te iba, entonces mejor le ponías una marca y así por donde fuera no podía esconder, normalmente era en la cara, una marca de un fugitivo, de alguien que no era confiable. Entonces podía haber hecho eso, podía haberlo vendido otra vez como esclavo, en fin, lo que sea. Entonces Onésimo regresa con Pablo, nada más que Onésimo ya es creyente y va ahí listo para enfrentar lo que sea, y le dice Pablo, pero por la duda es que lea primero la carta, ¿verdad? Entonces ahí llega Onésimo con el post-it, ¿verdad? Aquí, por favor, Filemón, lee esto primero y luego haces lo que quieres. Ya Filemón lee la carta y era una cartita, ¿ok? Entonces esa es la razón que están acomodadas así las cartas. Tenemos entonces las cartas de Pablo, y después de las 13 cartas de Pablo vienen las otras cartas generales, ya no escritas por Pablo, encabezadas por Hebreos, que es como la transición, ¿verdad? Hebreos pudo haber sido o una parte por Pablo, pero ahí está. Y luego viene la carta que escribió Santiago, ¿sí? Y luego las cartas que escriben Pedro y Juan, ¿ok? Pregunta, ¿por qué están acomodadas así? ¿Por qué primero Hebreos? ¿Por qué luego Santiago? ¿Por qué Pedro? ¿Por qué Juan? ¿Por qué Judas al final? ¿Por qué? Pues por lo mismo, ¿verdad? Ya no me los mareo tan fácil, ¿verdad? La primera vez sí, la segunda vez ya no. ¿Por qué están acomodadas así? Por su tamaño, ¿ok? Las cartas personales, no, perdón, esta no, las epístolas generales también están acomodadas por su tamaño, por el tamaño de su contenido, por decirlo así. Así es que ahí entra Hebreos, ahí entra la carta que escribe, ¿quién? Santiago, la carta escrita por Santiago, que de acuerdo a la información, Santiago era un hermano ¿de quién? Del Señor Jesús. Santiago era un hermano del Señor. ¿Sí se acuerdan que en los evangelios se dice, aquí están sus hermanos, y hasta dicen sus nombres, y ahí mencionan a Santiago? ¿Sí se acuerdan? ¿Sí? No, no es cierto, me están diciendo que sí, no saben. Ya me los caché, diciéndole sí al maestro pensando que les voy a poner punto, pero no, los estoy probando. La Biblia no dice que había un hermano de Jesús que se llamara Santiago. Dice que se llamaba Jacobo. Y ese Jacobo es el Santiago que escribe la carta. Pregunta, ¿por qué en el Evangelio dicen su hermano Jacobo y también mencionan a su hermano Judas? Hermanos carnales de Jesús, o sea, hijos de María y de José, de don Pepe. ¿Por qué le dicen Pepe a los Josés? Oh, ¿tú sí sabes? A ver, ¿por qué? Padre putativo. O sea, cuando decían
Bueno, primero termino esto y luego les explico lo otro. Entonces, aquí dice el Evangelio que los hermanos de Jesús se llamaban Judas, Jacobo y otros dos. ¿Andrés? No, juraría que no. Ok, pero la carta la escribe Santiago, que por cierto en inglés es la carta según San James. Hágame el bendito favor. ¿A qué horas James era Jacobo y ahora es Santiago? Pero con el inglés no nos metemos. Santiago. Y este Santiago es Jacobo, el hermano de Jesús. ¿Por qué? ¿A qué horas le cambiaron el nombre? Ah, ya sé, tenía dos nombres. Como Juan Pedro, ¿no? Como Daniel Eustosio. ¿Cómo te llamas? No, ¿verdad? No, ¿por qué? ¿No? Bueno, porque cuando se escribía, cuando se hablaba de Jacobo, del hermano de Jesús, como se usaba en tiempos de la iglesia cristiana, ellos decían, salúdame a San Jacobo, salúdame a mi hermano San Jacobo, el amado, saluda a San Jacobo. Y en el idioma de los hebreos, la J en realidad es lo que para nosotros es la J, sería más apropiado usar una Y. Por ejemplo, decimos Jehová, pero dicen Jehová o Jehová o Jesús, no, es Yeshua. Suena como Y, ¿sí? Estoy hablando nada más de cómo suena fonéticamente. Así es que decían, salúdame a San Jacobo, no a San Jacobo, a San Jacobo. Salúdame a San Jacobo. Salúdame a San Jacobo. Salúdame a San Jaco. Salúdame a San Jaco. Salúdame a Santiago. Salúdame a Santiago. No fue más que una derivación fonética, o sea, un nombre que se va usando y poco a poco va modificándose sin perder su esencia, pero finalmente están diciendo Santiago, es como si dijeran, carta a Santiago. No, carta a Santiago, ya, pues no estés con tus payasadas, Santiago. Y quedó como Santiago. Pero estamos hablando de Jacobo. ¿Sí me entendieron? Sí, micro, por favor. Este Jacobo no es el mismo que era discípulo de Jesús. Nope. No. El Señor Jesucristo tenía un comité ejecutivo, sus 3 discípulos más picudos. Uno era Juan, el otro era Jacobo y el otro era Pedro. Juan y Jacobo, estos dos eran hermanos. Estos sí eran hermanos, hijos de Zebedeo o del trueno. Del trueno por enojones, o sea, eran bravos, eran como algunos aquí bravos. Pedro era otra harina de otro costal, Pedro y Andrés. Estos 3 eran el comité ejecutivo. Este Jacobo fue asesinado muy pronto en la edad de la historia, o sea, de la iglesia, cuando apenas están la iglesia moviéndose, los discípulos, un día Herodes dice, a ver, tráiganme a Jacobo, pum, lo mata. Y toma a Pedro y dice, también me lo voy a echar. Solo que la iglesia se puso a orar. Y el que acabó muerto al final de ese capítulo fue Herodes, porque la iglesia se puso a orar. En lugar de que se muriera otro discípulo, se murió el Herodes. Pero este Jacobo era ese discípulo. Todo lo que lees en los evangelios, que Jacobo y Juan, o Pedro, Jacobo, era ese. Jacobo era su hermano, el siguiente hermano de Jesús. O sea, Jesús era el primogénito, luego venía Jacobo, luego venían otros 3. Este Jacobo encabezó la resistencia y la rebelión contra Jesús mientras pudo. Era aquel que cada rato lo iba a buscar y que te buscan tu madre y tus hermanos. Y el Señor, ¿qué madre ni qué hermanos? Aquí está mi madre y mis hermanos. Y aquel se enojaba. Un día Jacobo decía, está loco, está fuera de sí. Y lo cucaba. Eres el Mesías, sube a Jerusalén, que te vean hacer milagros. ¿Por qué no haces milagros?
Jacob estaba muy enojado con Jesús. No solo por sus prédicas, no solo por quien decía ser, pues si lo conocía. ¿Por qué no, si de veras eres quien dices, por qué dejaste que se muriera nuestro papá José? Estaba muy enojado con Jesús. Estaba tan enojado que ni siquiera fue a la cruz. Cuando lo asesinaron, ahí estaba María, pero no estaba Jacob, estaba Juan. Y Jesús le dice, Juan, llévate a mi mamá a tu casa, porque en la casa está muy fea la cosa. Le dice, llévatela. Y dice que a partir de ese momento Juan se llevó a María a su casa. Eso de que la mamá esperó el cuerpo de la cruz, eso nomás en las películas. En la Biblia no. En la Biblia dice que se la llevó María, se acabó. Dice Jesús que te lleve a mi casa, se la llevó. Y Jacob estaba tan enojado que no fue. Pero cuando el Señor resucita, y cuando empiezan todos a hablar, y María dice que ya resucitó, Jacob entra en un shock. Y el Señor se le aparece. Por eso dice Pablo, se le apareció a los discípulos y a Jacobo. ¿A cuál? A su hermano. ¿Para qué se le apareció a su hermano? Para restaurarlo. Porque estaba tronado Jacobo. De repente dijo, no creí en él, lo perseguí, lo acusé, le hice la vida imposible. Jacobo no se iba a levantar de eso, entonces le aparece Jesús y como hermano lo restaura. Lo restaura. Y entonces Jacobo dice, yo creo en ti, sí, vente. Quiero que escribas una carta. La iglesia necesita que les cuentes de tu corazón. Háblales, tú eres un hombre bravo. Eres bravo, pero el reino te necesita. Y ustedes leen Santiago, ¿verdad que es bien bravo el Santiago? La verdadera religión es esto y lo otro. Y, ay, ricos, aúllen porque van a ver cómo les va a ir. Y que la lengua, y uno dice, ay, ¿qué comió? No era bravo el Jacobo, pero el Señor lo llevó al reino. Este es su hermano, el que escribe esta carta. Ahora sí, ya entendemos quién es. Y lo mismo Judas, el Judas que escribe, que ese es un teólogo, el Judas, hermano del Señor Jesús. ¿Sí? Ahora, cuando escribían los autores, acerca de Jesús, acerca de su familia, no autores bíblicos, sino en la iglesia, ¿no? Y entonces decían, y entonces, pues pasó que fue los padres de Jesús, José, María, y aquí está el Jesús, que luego fue Jesús, María y José. Y decían, Jesús y José, ¿cómo? Pues no es el papá de Jesús, no lo engendró, pero lo cuidó. Fue el padre con autoridad, es el padre putativo, o sea, el padre que tiene, el hombre al que se le da el título de padre y la autoridad de padre. Así es que él es José. No estoy diciendo que José es el papá de Jesús, es el padre putativo. Así es que siempre ponían José, padre putativo, y ya después nada más ponían José, P. ¿Por qué? Padre putativo. José Pepe, y un día dijeron, ay, fíjate que a los José les dicen Pepes. Y de ahí sale. Ajá. Ya valió la pena la mensualidad por haber aprendido esto, ¿eh? Por eso se les dice Pepe a los Josés. ¿Ok? Y diciendo, es que desde aquellos tiempos, la doctrina quiere decir, la palabra doctrina viene de la raíz. Doctrina viene de la raíz docere o docere. ¿Le suena docente? ¿Qué es un docente? Un maestro. Docere significa lo que se debe enseñar. Doctrina es lo que se debe enseñar. Docere de docente, del que enseña. Desde tiempos de los hombres y mujeres de la Biblia, cuando ellos van llevando el evangelio, era muy importante para ellos enseñar a la siguiente generación. Recuerden que no tienen libros, no tienen material,
no tienen micrófonos, ni cañones, ni se graban las enseñanzas, simplemente se transmiten de boca a boca y les urge que el mensaje vaya pasando a la siguiente generación y a todo el mundo. Así es que deben de tener cuidado de lo que dicen y de lo que enseñan. Por eso cuando hablaban de José, decían, José, el padre de Jesús, bueno, el padre putativo de Jesús, tienes que recordar eso, para que un día no la doctrina cambie y digan, es que José era el papá de Jesús. Si en una generación pasa mala información, esa siguiente generación va a decir, no, Jesús era hijo de José, a mí me lo dijo mi papá, que se lo dijo mi abuelito y como teléfono descompuesto. Entonces ellos decían, no, José era el padre putativo de Jesús, José era el Pepe de Jesús. Y ese tipo de celo por enseñar la verdad, pues da origen a cosas como esta, ¿verdad? Por eso yo les dejé de tarea el credo de los apóstoles o el credo niceno. ¿Por qué? Porque es como el condensado de decir, es que van a decir que si creemos en los platillos voladores, en Jesús y en los platillos voladores, en Jesús y en los dinosaurios, ¿verdad? Y entonces decían, no, vamos a poner por escrito lo que creemos. Esta es la esencia, este es lo básico, esto no puede ser cambiado. Que si cantamos con guitarra o con piano, eso puede ser debatible, que si cantamos con micrófono o a grito pelado puede ser debatible, pero que Jesús es el Hijo de Dios no puede ser cambiado. Y ahí está el credo de los apóstoles. Por eso la doctrina es tan importante, la enseñanza es tan importante. De repente dicen, no, es que esos religiosos nomás quieren hablar de sus cosas de la antigüedad. Bueno, a lo mejor sí, algunos religiosos quieren hablar de las cosas de la antigüedad, pero la iglesia necesita conocer la esencia de lo que cree y de dónde viene para poder vivir bajo eso y enseñarle a la siguiente generación. ¿Ok? Por eso el estudio de la Biblia no es así como, ay, qué aburrido. No, es necesario. No puede haber madurez en nuestra vida si no conocemos la palabra. Y queremos aquí que haya madurez. Por eso ya los pusimos a leer la Biblia. A lo mejor ya la leías, pero ahorita te la chutas, ¿verdad? De todos modos, ¿ok? ¿Vamos bien? Vienen las epístolas generales y después viene el único libro de profecía. Profecía que vaticina, profecía de futuro, aunque hay algunos aspectos que ya pasaron, simplemente fue fluir hacia afuera, pero sí la mayor parte del contenido fue profecía hacia futuro. ¿Ok? El libro de Apocalipsis, que básicamente significa, Apocalipsis, ¿qué significa? Revelación. Pero revelación suena así otra vez como ¿por qué las hojas son rectangulares y no cuadradas? ¿No? Así como muy complicado. ¿Qué significa revelación? Quitar el velo, Coti. Ay, ¿dónde estudiaste? Aquí, te enseño. Ajá, sí. Bueno, para que me entiendan, Fernanda, ¿me harías favor de Apocalipsis las cortinas que están atrás de ti? Sí, por favor, Apocalipsis las cortinas que están un poquito cerradas. Ajá, Apocalipsis, ¿qué es? Apocalipsis es agarrar una cortina y deslizarla para que haya más luz. Eso es Apocalipsis. Una cortina que se descorre. O sea, en Grecia la mamá le dice al chamaco, oye, tú, Arquímedes, Apocalipsis la cortina, Apocalipsis la sala. Entonces Arquímedes ya sabe qué tiene que hacer. Mamá me mandó Apocalipsis. Ay, qué proféticos están. Ay, qué espirituales, le dijo Apocalipsis y aquel se paró. Sí, se paró a abrir las cortinas. Apocalipsis significa descorrer la cortina. Nosotros diríamos abrir el velo. Sí, lo mismo, descorrer la cortina. Ajá, entonces cuando tú llegas a tu casa o alguien y dicen, oye, Apocalipsis, la sala, ¿no? Lo que te está diciendo nada más es abre la cortina de la sala para que entre la luz. Eso significa Apocalipsis, abrir la cortina. Ajá, ¿sí? ¿Me captan o no me captan? ¿Sí? Les cuento una historia así para relajarlos tantito, para que no llenarles la memoria RAM.
Hay una palabra que se usa mucho y que si quieres impresionar a alguien, úsala, escatología. Nos están dando un estudio de escatología. En mi congre hay unas predicaciones escatológicas. Suena así como picudos de picudos, ¿verdad? La escatología, sí, se refiere a los eventos finales, de manera que la escatología estudia los eventos finales. ¿Cómo acaba todo? ¿Cómo acaba el mundo? ¿Cómo acaba la raza humana? ¿Cómo acaba el universo? ¿Dónde acaba el diablo? ¿Dónde acaba Jesús? ¿Dónde acaba Dios? ¿Dónde acaba la iglesia? Ya al final, ya que pasó todo, ya que vino todo, ya que nos golpeó el cometa y extinguió la tierra y junto con los dinosaurios, ya que pasó todo, ¿dónde acabamos? Los eventos finales se estudian en escatología. Ahora, escatología otra vez no es una palabra religiosa, es una palabra de uso griego. La mamá le dice a Arquímedes, Arquímedes, Apocalipsis, y él dice, pues voy a recorrer cortina. Y si de repente le dice, Arquímedes, fui con el doctor y me pidió unos estudios escatológicos. No le pidió que estudiara la profecía, le pidió una muestra de los productos finales del cuerpo humano. ¿Cuáles son los productos finales? A ver, tengo aquí 2 doctoras. 3 distinguidos, 4. Estoy lleno de médicos aquí. ¿Cuáles son los productos finales del cuerpo? Orina, sudor, no se hagan excremento. Son los productos finales, ¿no? Entonces, son los productos finales. Entonces, un amigo mío, es historia real, que es griego, cristiano, llevó a su mamá por primera vez a la iglesia griega. Y dice el pastor, la próxima semana tenemos un estudio de escatología. Y ella dice, jamás regreso a esta iglesia que me estén revisando esas cosas. Y no volvió. Porque le iban a hacer un estudio de escatología. ¿Sí captan? Productos finales o eventos finales o lo que queda al final. Bueno, eso significa escatología. ¿Ok? Bueno, ¿ya se relajaron? Ok, ¿le seguimos o qué? Entonces, el Nuevo Testamento, la segunda parte de las Escrituras, tiene esta estructura: evangelios, historia, las cartas de Pablo, ya vimos cuántas son y cómo están acomodadas y por qué están acomodadas, las cartas generales también, y el libro de profecía. Esa es la forma en que está estructurado nuestro Nuevo Testamento.